Ya vieron en las primeras unidades con lo respecto a la forma republicana de gobierno, que uno de los pilares básicos de la forma republicana de gobierno es la división de funciones, mal denominada división de poderes, que estipula que, como se la reconoce universalmente, queda caracterizada por fraccionar en tres departamentos: el departamento ejecutivo, el departamento legislativo y el departamento judicial. Departamento ejecutivo, el que se encarga de aquella función permanente, concreta, diaria, de llevar adelante la administración general del país. El departamento legislativo, o sea, opera sobre el presente. El departamento legislativo es el que se encarga de materializar la creación de normas personales y futuras, que son las leyes, y que opera sobre el futuro. Y el departamento judicial, que es el que resuelve los conflictos entre los particulares y entre los particulares y el Estado, y es la garantía de la defensa de la libertad y de la propiedad de los individuos y de hacer cumplir la Constitución, o sea, de evitar que el poder se desmesure, que los otros departamentos del Estado vulneren, por así decirlo, las normas superiores que están contenidas en la Constitución y en los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entonces, opera también cuando hay un conflicto sobre el pasado. Dijimos, el Ejecutivo sobre el presente, el Legislativo sobre el futuro, y cuando hay un conflicto, generalmente el Poder Judicial va a remediar o tratar de remediar o establecer la situación jurídica vulnerada sobre algo que ya ocurrió, sobre el pasado, sobre lo que está ocurriendo, o tratar, por así decirlo, como ustedes vieron en la unidad que tiene que ver con derechos y nuevos derechos y garantías, como en la acción de amparo, evitar, digamos, la vulneración de un derecho en ciernes mediante la acción de amparo. El Poder Judicial tiene esta función, la de ser aquel órgano que la Constitución le encarga todo lo que tiene que ver con resolver los conflictos que se producen entre individuos y también los conflictos que tienen estos individuos con el Estado. Y hablo en el Estado en sentido amplio, que puede ser el Estado nacional, a través de cualquiera de sus reparticiones de la administración centralizada o descentralizada, el Estado provincial también, y los estados municipales. Por eso la violación de los derechos puede provenir de cualquiera de estos tres ámbitos del Estado. Vivimos en un Estado federal. Entonces, la violación de derechos o vulneración de derechos, inclusive puede ser generada por el propio Estado. Si bien el Estado se encuentra, en principio, sometido a la ley, muchas veces ocurre que por el obrar de sus funcionarios y empleados se producen daños o se produce la violación de un derecho, la afectación de un derecho que los particulares no tienen la obligación de soportar y pueden llevar al Estado a juicio. Y obviamente, que si tienen un conflicto con otro sujeto, con otro individuo, obviamente que es el Poder Judicial el que tiene que remediar la situación, intervenir y evitar que se haga justicia por mano propia. Es el órgano encargado de dirimir este tipo de conflictos. Pero, particularmente también, como característica que se le ha asignado al Poder Judicial, no solamente es el de velar por el cumplimiento de la Constitución y el respeto de los derechos por parte de cualquier persona o del propio Estado, sino también de materializar lo que Baden dice es el control de constitucionalidad, que implica que ninguno de los otros dos departamentos del Estado, el Ejecutivo o el Legislativo, puedan vulnerar mediante el dictado de reglamentos o de leyes normas de rango superior que están contempladas, o derechos que están contemplados en la Constitución Nacional o en los tratados de derechos humanos. O sea, todo el accionar del Estado queda sometido a la ley. Pero si alguno de estos departamentos viola la ley, o con una ley viola la Constitución,
es el Poder Judicial, mediante el control de constitucionalidad sobre las normas, que después lo vamos a ver cómo se hace, es el que puede restablecer el orden jurídico violado declarando la inconstitucionalidad de la norma, que es quitándole la vigencia y validez a esa norma que vulnera la Constitución. Bueno, esa es la función principal del Poder Judicial. Después nos viene en el programa mencionado cómo está estructurado el Poder Judicial. El Poder Judicial, si ustedes ven, a partir del artículo 108 en adelante, está compuesto por el Poder Judicial de la Nación. Si ustedes ven, estamos hablando del Poder Judicial de la Nación. Cada provincia, conforme al artículo 5 de la Constitución y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 129, tienen que garantizar la conformación de la propia estructura del Poder Judicial de cada provincia, para la resolución de los conflictos entre los particulares o con el propio Estado provincial, entre los particulares y el propio Estado provincial, y esa estructura, conforme el orden constitucional que está previsto en el artículo 5, compete a la Constitución de cada provincia. Pero acá estamos hablando del Poder Judicial de la Nación. El Poder Judicial de la Nación está estructurado a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, así se menciona. Y los tribunales inferiores, ¿cómo están contemplados? ¿Cómo están conformados? En general, sobre la base están los tribunales de primera instancia, que son los juzgados federales de primera instancia, que en la provincia de Córdoba, el juzgado federal de primera instancia, están, no hay muchos, son pocos, en función después de lo que vamos a ver en la competencia federal, intervienen las causas que intervienen, en donde van a encontrar que hay un juzgado federal en la ciudad de Río Cuarto, otro en la ciudad de Belleville, otro en la ciudad de San Francisco, otro en Villa María y 3 en la ciudad de Córdoba capital. Eso sería la cantidad de juzgados que hay distribuidos territorialmente en la provincia de Córdoba respecto a los juzgados federales de primera instancia. Hay una sola Cámara Federal, que es a la cual opera como órgano revisor de las sentencias que dictan los juzgados de primera instancia, y que esa Cámara Federal está integrada por 6 miembros, es un órgano colegiado, los otros son órganos unipersonales, y tiene 2 salas, que se componen de 3 miembros cada uno. Obviamente que por encima de la Cámara Federal está la Corte Suprema. En materia penal, los jueces federales de primera instancia operan como jueces de instrucción ante la acusación que formula el Ministerio Fiscal ante la posible comisión de algún ilícito, de algún delito criminal contemplado en el Código Penal. Ante la acusación del Ministerio Fiscal, los juzgados federales de primera instancia actúan como jueces de instrucción y una vez que está terminada la investigación y la posible acusación que el tribunal, el requerimiento de elevación a juicio ante la posible comisión de un delito, el que juzga a la persona son los tribunales orales que tienen asiento en la ciudad de Córdoba. Tribunales orales federales que tienen asiento en la ciudad de Córdoba, y por encima de los tribunales orales está la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires. Eso en materia penal, porque hay una particularidad respecto al juzgamiento de los delitos en materia penal que tiene que ver con esta particularidad que tiene que ser en juicio oral. El procedimiento no es escrito, sino que es un procedimiento verbal y actuado. Pone acento en un procedimiento oral en la etapa del juicio. Bueno, eso es lo que hace la estructura. La Corte Suprema, obviamente que está compuesta por 5 miembros. Antiguamente, la primera composición, en 1863, estuvo compuesta por... en la primera sanción de la Constitución en 1853, la Constitución de 1853 decía que estaba compuesta por 9 miembros y 2 fiscales. Después, con la reforma de 1860 se dejó sin efecto esta conformación de la cantidad de miembros y cómo estaba compuesta, y se dejó librado a lo que la ley
dispusiera respecto a la cantidad de miembros que tenía que tener la Corte Suprema. Con el tiempo ha fluctuado, ha pasado de 9 miembros a 5, a 9 nuevamente. En la época de la presidencia del doctor Menem pasó a tener 9 miembros y con posterioridad a la presidencia del doctor Kirchner, de Néstor Kirchner, se bajó a 5 miembros. Actualmente se ha producido la renuncia ayer, esto es un dato muy reciente, de la doctora Hayton de Nolasco. Por lo tanto, se abre una nueva vacante en la Corte Suprema que tendrá que ser cubierta, ya lo vamos a explicar, como es un tema de actualidad. Hay un procedimiento especial para cubrir la vacante de los jueces de la Corte Suprema. Pero no me quería dejar de mencionar que, digamos, la Corte Suprema, como bien indica su palabra, es la última instancia que cierra el ciclo judicial sobre cualquier conflicto que las partes puedan tener en un determinado proceso. No hay instancia por encima de la Corte Suprema, y esto cierra definitivamente el ciclo judicial con una sentencia que pueda dictar la Corte, o confirmando la sentencia de una Cámara Federal o de un Tribunal Superior de Justicia de provincia, porque la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial de la Argentina, no solamente el Poder Judicial de la Nación, sino también es la instancia de revisión de las máximas autoridades judiciales de las provincias. Después lo vamos a ver a través del recurso extraordinario. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Hace unos días leía la noticia de que Cava había legislado para poder apelar a los fallos de la Corte Suprema. ¿Esto es así? ¿Tienen No, una habilitación no es especial? la Corte Suprema. Era del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 129, ellos tienen la posibilidad de generar, conforme a su propio estatuto, de tener su propio sistema de justicia. Hay un conflicto todavía no zanjado en ese tema, que tiene que ver con la transferencia de la justicia nacional, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que la justicia nacional, que depende o conforma e integra también, en cierta forma, el bloque de la justicia federal. Entonces hay como una discusión ahí, porque hay una ley que dispone la transferencia de la justicia federal, perdón, no de la justicia federal, perdón, de la justicia nacional, civil, comercial, lo criminal y correccional, a Cava, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todavía eso no se ha materializado, está en este tema de En el que hay limbo. que cumplir con la Claro. transferencia, hay objeciones constitucionales a esa transferencia, hay alguna... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de factores de presión, factores de poder? Bueno, ahí hay algún tipo de cuestión vinculada a, no quiero utilizar la palabra lobby porque no es la correcta, algún tipo de presión de los distintos sectores para que esta transferencia no ocurra. Y casualmente ahora se intentó sacar una norma en donde el Tribunal Superior de Cava sea el órgano revisor de las sentencias que se dicten en la justicia nacional. Bueno, ahí va a haber un problema de constitucionalidad de la norma. Y que debería zanjar Invasión la de Corte competencias. Suprema. Claro, sí, a mí me No, no, pareció como una no, la locura Corte cuando lo Suprema en escuché. esto, la Corte Suprema esto si le llega, le llegará una vez que pase por distintas instancias de revisión. Esto me parece que va a generar algún tipo de conflicto. Obviamente, cuando se plantee, obviamente que se va a plantear ante la Corte Suprema, porque ya lo vimos con el tema de las clases, Exacto, me acordaba de conflictos de eso. clases presenciales en el tema de la normativa que dictó Cava. Bueno, acá, si el Estado Nacional no está de acuerdo, alguien cuestiona esta normativa, y bueno, como es una normativa propia de la Ciudad Autónoma, va a ir a Cava, perdón, va a ir a la Corte A la Suprema. Corte Suprema. Ya lo vamos a Bien, ver. pero no es que va a poder apelar fallos de la Corte Suprema como había No, no, entendido.
No, Claro, no, no, la Corte Suprema es la máxima instancia judicial. claro, Es la última instancia que cierra el ciclo de revisión judicial de cualquier sentencia que dicte un tribunal en la República Argentina, sea de provincia, puede ser la sentencia de un máximo tribunal de provincia, puede ser el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, mediante la revisión que pretendamos hacer, si no nos parece ajustada de derecho la sentencia, por el recurso extraordinario lo podemos llevar ante la Corte Suprema y la Corte Suprema podrá revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Pero ahí cierra el ciclo de revisión la Corte. No hay una perfecto. cuarta instancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia que revisa la sentencia de la Corte. ¿Se entiende? Es la máxima instancia de Claro, en nuestro revisión. país. Y si hay una violación de derechos humanos, se apela, por ejemplo, a la Corte Interamericana. Bueno, pero ahí ya, una vez que uno agota, ya lo vamos a ver más adelante, una vez que uno agota todos los recursos contra, Contra el contra Estado. distintas instancias, va a enjuiciar al Estado por el Claro, incumplimiento del tratado. claro, porque eso se ve mucho, por ejemplo, en presentaciones del CELS, cuando hay violaciones hacia Bueno, los por eso. derechos Pero humanos. en realidad lo que se enjuicia es a los estados, Exacto, sí, sí, ¿eh? eso notaba. Porque los estados son los garantes del tratado, Exacto, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la creadora del sistema de justicia interamericana. Entonces hay un sistema especial, uno primero va a la Comisión Americana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington. Si la comisión lo declara procedente, pasa a la Corte y la Corte resuelve. claro. Esto ya ocurrió, inclusive la Corte Suprema ha tenido la oportunidad, por ahí estoy adelantando cuestiones, pero no importa, porque ya que viene la pregunta, con respecto a si la Corte Suprema tiene algún tipo de instancia superior en atención al sistema de justicia interamericana. En el caso Fontevecchi y D'Amico, en el 2017 la Corte Suprema tuvo la oportunidad de expresar que los fallos de la Corte Interamericana que disponen el cumplimiento de alguna reparación o que pretendan la revocación, incluyen la palabra revocación de alguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia de cada país, es como un exceso porque lo que puede ordenar es una remediación económica, no es una cuarta instancia de revisión, no opera como un recurso de casación la revisión o como un recurso de Claro. inconstitucionalidad. Por eso el Es como una ciclo, salida elegante a una resolución. claro, pero el ciclo se cierra con el fallo de la Corte Suprema o la denegatoria del recurso extraordinario cuando la Corte dice, mire, no es procedente el recurso extraordinario o el recurso ordinario por el monto que tenga, si es un monto elevado, y la sentencia que se dictó por la Cámara Federal o por algún Tribunal Superior de Justicia de una provincia queda firme. Perfecto, Cierra el ciclo. Por eso tenemos, si perfecto. bien tenemos distintas instancias, la que cierra definitivamente la revisión de cualquier decisión dentro del sistema judicial de la República Argentina es la Corte Suprema. A veces lo hace de manera expresa, en donde dicta una sentencia o un fallo. Y hay veces que simplemente se limita a rechazar el recurso extraordinario. Por lo tanto, deja firme la sentencia que se dictó en la instancia anterior, que son las Claro. cámaras federales o los tribunales superiores Que de es un provincia. modo también de posicionarse, dejando firme la sentencia previa. Puesto, a lo mejor porque Sí, ha considerado que no había nada que revisar, no había violación de ninguna cuestión que habilite la intervención de la Corte. Entonces, por eso también tener presente que, bueno, uno puede intentar, digamos, cuando no favorece una sentencia una persona, tiene todas las instancias de revisión. ¿Qué significa? Las instancias de revisión de la sentencia ante el fallo de primera instancia que dicta un juez federal, podemos apelar ante las cámaras federales. Las cámaras federales van a revisar ese fallo en materia civil, comercial, contencioso administrativo, en materia tributaria, por ejemplo. Y si estamos disconformes todavía, podremos interponer un recurso extraordinario para ir a la Corte. Bueno, pero habrá que ver si la Corte considera que es procedente o no ese recurso extraordinario.
A veces resuelve, habiendo recurso extraordinario, revocando las decisiones de los tribunales inferiores, o a veces no, a veces confirmándolas. Por eso hay que ver en cada caso concreto cómo ocurre. Pero eso Perfecto. sería lo que tiene que ver con esta mención a cuando le dice cuál es el carácter que tiene la Corte Suprema. Es el órgano máximo del Poder Judicial y tiene esta insigne función de resolver los conflictos como, digamos, como lo último órgano, y no solamente resuelve los conflictos entre particulares, sino que también resuelve los conflictos entre provincias. Miren el artículo 127 de la Constitución. Si hubiera un problema de límites, obviamente que se dirimirá en instancia originaria ante la Corte Suprema. ¿Qué significa? Que el conflicto se plantea directamente ante la Corte. Entonces ahí la Corte tiene no solamente un rol sumamente importante en materia jurídica, también tiene un rol político. Es uno de los poderes del Estado. Entonces, Tal cual. obviamente, Qué importante imagínense. saber quiénes ocupan el cargo en la Corte Suprema, ¿no? Sí, Cuando bueno. uno ve, cuando uno ve esta materia es como que aprende desde lo cívico la importancia de conocer quiénes ocupan cada Bueno, cargo. ustedes están viendo ahora en los diarios que ha renunciado la doctora Heitan de Nolasco. Bueno, ahora se abre toda una instancia de suma trascendencia en donde el Poder Ejecutivo, que es presidente de la Nación, va a tener que postular un candidato, Candidata. candidata. Según lo que se dice, va a ser una candidata para respetar, digamos, en La cierta equidad de forma, género. la paridad de género. No viene siendo una paridad No está bastante. parejo. Por Bueno, eso digo equidad. por eso tratará de remediar en cierta forma esta disparidad proponiendo una mujer. Bueno, habrá que ver quién es la candidata y bueno, tiene que pasar por un procedimiento especial de selección, no de selección ante el Consejo de la Magistratura, sino de publicación de los antecedentes, porque el decreto 222, dictado por el presidente Kirchner, se autolimita el presidente en cuando propone al candidato a que previo a que llegue el pliego al Senado, la ciudadanía, ante las declaraciones juradas en materia tributaria, de bienes, los antecedentes, hay que hacer una publicación de todos los antecedentes que tiene la candidata o el candidato propuesto, ¿no?, del Poder Ejecutivo, para que se puedan formular todas las objeciones o avales que pudiera obtener el candidato o candidata, ¿no? Para así después que, conformado todo este expediente administrativo, en donde están tanto las objeciones como los avales y todos los antecedentes del candidato, se eleve al Senado para que el Senado decida si le presta acuerdo o no. Eso lo vamos a ver, pero principalmente mencionar esto, la alta, la importancia trascendente que tiene. Exacto. Imagínense que hoy la Corte tiene 5 miembros. No, digamos, es un número que yo, en mi opinión personal, creo que es el número hoy, en las actuales circunstancias, a los requerimientos de la dimensión en función de la población, de la estructura de los distintos poderes judiciales de las provincias, a la propia estructura del Poder Judicial de la Nación, que es el número correcto para que funcione adecuadamente. Por ahí hay otras personas que piensan que ese número tiene que ser elevado. Muchas veces cambian los gobiernos y cada vez que cambian los gobiernos, como no han ido designando a los miembros que están en la Corte, es como que tienen algún tipo de, por así decirlo, reparo a cómo va a funcionar la Corte respecto a su gobierno. Y es una mala visión de cómo el sistema democrático funciona. Porque obviamente hoy le va a tocar al presidente Alberto Fernández designarla y cubrir la vacante de la doctora Heiton de Nolasco, pero bueno, antes
le ocurrió al presidente Macri cubrir 2 vacantes y anteriormente al presidente Néstor Kirchner cubrir otras vacantes, y así vemos que en distintos mandatos se va cumpliendo y hay como una mixtura. Los candidatos, o sea, la integración ya no responde a ningún gobierno de turno específico, sino a lo que la Constitución exige, que a medida que se van produciendo las vacantes, los distintos gobiernos las van cubriendo. Y el Poder Judicial, que no tiene estas características, después lo vamos a ver, la inamovilidad de los cargos, cómo funciona la inamovilidad de los cargos, es que no tiene esta periodicidad de los mandatos, hace que funcione de una forma distinta para garantizar la independencia del Poder Judicial, la independencia de sus fallos, la transparencia, o sea, la aspiración a lograr esta mentada independencia, el control de los otros poderes, que realmente implique afianzar el valor justicia, dar a cada uno lo suyo. Entonces este valor que es tan difícil de cumplir, yo creo que se materializa con esto. Producida una vacante, el gobierno de turno tendrá que elegir al mejor candidato, pasar por el procedimiento de selección respectivo y ser designado, con la intervención de los órganos constitucionales que corresponden, y así el Poder Judicial funcionará. Hace poquito vimos que cambiaron las autoridades de la Corte. Ustedes saben que el presidente de la Corte Suprema es designado por sus propios miembros. Entonces, hoy le toca al doctor Rosati ser el presidente de la Corte en sustitución del anterior presidente de la Corte, que era el doctor Rosenkrantz. Entonces, que queda como vicepresidente primero. Vicepresidente. Entonces, habrá que ver cómo se dan los acontecimientos, hay que leer los diarios para ver qué hace el Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la potestad, la atribución constitucional de proponer al nuevo candidato. Habrá que ver qué hace, tiene tiempo, por supuesto que hay herramientas que permiten cubrir la vacante transitoriamente con la lista de conjueces que son miembros de las cámaras federales de Capital y del Interior. Cuando se requiere, en un caso, se podrá convocar para integrar en esa causa concreta con los conjueces que se puedan designar, porque obviamente por ahí hará falta uno más para desempatar en la decisión. Por eso hay que tener presente esa situación. Pero bueno, son modalidades de funcionamiento que están previstas ya internamente y que, bueno, obviamente, aparte piensen que muchas veces los jueces también tienen el deber de excusarse o los pueden recusar si hay algún tipo de sospecha de que hay alguna relación de amistad íntima, o el juez se puede excusar por algún tipo de vinculación anterior, que haya sido abogado de la parte que está en juicio. Entonces hay que tener prevista una herramienta de sustitución para quien se excusa o lo recusan en una causa determinada. Para eso está en esta lista de conjueces. Bueno, ante la vacante, obviamente que la lista deberá ser utilizada en una causa en concreto que tramita ante la Corte para integrar el tribunal cuando se lo requiera, para votar, porque en ciertas situaciones se necesitará integrarlo con un juez que tenga que votar para desempatar si hay algún tipo de situación en donde hay votos divididos. Se autovotan, como pasó en esta última elección a la ¿Cómo? presidenta, que se autovotan ellos mismos, como pasó No es la ahora. primera vez. No, escuchaba En la de hecho el época historial. en la época de la corte que presidía el doctor Nazareno, en la época del presidente Menem, el doctor Nazareno, que estuvo muchos años como presidente de la corte, inclusive se votaba él mismo también. Esto no es novedoso. Pero bueno, son las particularidades que hay, son pocos miembros. No nos olvidemos que
en la conformación de la votación que logró que el doctor Rosati fuera presidente, la integran 3 y hubo 2 que no votaron, que fue el doctor Lorenzati y la doctora Hayton de Nolasco, que ahora está renunciando. Por eso, pero estas cosas han ocurrido con anterioridad, pero no hay que tener ningún tipo de, por así decirlo, sospecha, prejuicio, porque, digamos, quien es elegido presidente se haya autovotado. Son pocos miembros los que integran la Corte, entonces a veces, bueno, van a ocurrir estas particularidades, que quien llega a la presidencia de la Corte también se votó a sí mismo. Es un dato de Sí, color, como se dice. sí, no todo lo legal es moral y no todo lo moral es ilegal, ¿no? Como para ponerle un rótulo. Sí, pero es difícil. Imagínense que son 5 miembros. A ver, ¿cómo se define? Si los 2 candidatos tienen 2 votos cada uno, y bueno, va a ser muy difícil que por ahí el propio candidato se vote a sí mismo para dirimir. Es Y difícil, porque también no la puede votar nadie conducción, externo a ellos para claro, elegir. y también la conducción de la corte, el que ocupa el rol de presidente, ¿ejerce una presión en cuanto a esa conducción o en teoría? No, no nos olvidemos que el rol de presidente de la Corte, estamos ante un órgano colegiado. La Claro, representación del órgano colegiado es la del presidente. ¿Y qué implica la representación? Y es la representación ante los otros poderes. ¿Se claro, entiende? Cuando haya que presentar el presupuesto del Poder Judicial, quien lo representa y lo envía es el presidente de la Corte, el presidente que está en ejercicio en ese momento. Entonces por eso hay funciones administrativas que en función del reglamento propio que dicta la Corte, esa función se le encomienda al presidente. ¿Se entiende? Y representa al Poder Judicial ante los otros poderes, también ante miembros extranjeros, o sea, tiene una función protocolar también. Pero bueno, claro, pero él previamente debería consensuar, por ejemplo, con los otros miembros, no es que sí, por supuesto, impone, creo que la política, creo que digamos, que tienen que ver con una cuestión donde las decisiones no son exclusivamente del presidente, sino de todo. Y obviamente que en este tipo de cuestiones, en lo que tiene que ver con presupuesto, administración, porque vamos a ver que el Poder Judicial no solamente resuelve los conflictos de las partes. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? ¿Ustedes creen que funciona con el doctor Rosati, con el doctor Lorenzetti, el doctor Maqueda y la doctora Hayton de Nolasco solamente? Ellos solos funcionan y nada más, no le hace falta a nadie más. no. Bueno, de hecho, el Poder Judicial depende también de un presupuesto nacional que No, depende. requieren de empleados. Claro, ni hablar. Bueno, Sí, entonces requiere de toda una totalmente. estructura administrativa que depende jerárquicamente no solamente de cada uno de los vocales de la Corte, sino también de la presidencia. Entonces hay un administrador general de la Corte. La Corte también tiene, de la Corte depende la obra social del Poder Judicial de la Nación, que es el órgano, una entidad que presta los servicios de salud al personal, digamos, del Poder Judicial. O sea, hay toda una función administrativa que no es la principal función que desempeña el Poder Judicial, sino que es una función residual, la función administrativa. No se olviden, contrata a su personal, lleva adelante contrataciones administrativas, compra computadora, tiene que Sí, tiene un hacer, presupuesto para poder claro, funcionar. construye edificios, los refacciona, todo lo que tiene que ver con esos contratos administrativos que tienen que ver con obras públicas u obras de mantenimiento, la compra de papel, insumos, el pago de los servicios, luz, agua, Sí, como alquileres, cualquier donde institución funcionan los del distintos Poder tribunales en el interior Ejecutivo del también. país.
¿Eh? Sí. No, digo, como cualquier institución que depende de otros poderes. Exactamente. Entonces, por eso, no solamente imaginen el Poder Judicial como aquel órgano que va a resolver un conflicto entre partes, sino que también no es que está el juez solo, está el juez y una estructura que le da soporte, porque el juez por sí mismo no va a poder satisfacer, sea un juez de primera instancia, una Cámara Federal o la propia Corte. Necesita de una estructura administrativa, de personal, digamos, de un servicio técnico. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, todo lo que es la tramitación de los expedientes judiciales dentro del Poder Judicial de la Nación se lleva adelante a través de un sistema del expediente digital, que es un sistema LEC, el sistema se denomina LEC 100. Entonces, todas las demandas ya no tramitan en soporte de papel, sino que tramitan en soporte digital. Bueno, pero para eso se requieren contrataciones administrativas, compra de insumos informáticos, servidores, técnicos, tratar técnicos. Entonces, hay una función administrativa que desempeña el Poder Judicial que es necesaria. Y no nos olvidemos que la Corte maneja su propio presupuesto. Y después vamos a ver que para la administración del presupuesto de las cámaras federales y los tribunales de primera instancia, está el Consejo de la Magistratura, que es el que administra el presupuesto del Poder Judicial de la Nación, pero de lo que tiene que ver con las cámaras federales y los tribunales inferiores, no de la Corte, que la Corte administra su propio presupuesto. Y ahí hay algún ¿Y hay un tipo de... organismo de control hacia la Corte, dado que maneja su propio presupuesto? No, no, los órganos de control, todo lo que tiene que ver con la administración económica financiera, la Corte no está sujeta a ese control. O sea, tanto la sindicatura, que es el órgano de control interno de la administración pública, la Auditoría General de la Nación, y bueno, están, a ver, digamos, cuando ejercen función administrativa y hay fondos públicos, sí tiene que haber un control. ¿Se entiende? Claro. Hay control interno por los propios, las propias, digamos, organismos internos del Poder Judicial, a nivel administrativo, económico, financiero. Y después, obviamente, que está la Auditoría General de la Nación, que puede, digamos, Auditar. verificar. ¿Eh? No digo que puede auditar, digamos. Y sí, obviamente, porque si hay algún problema, tiene que, a ver, hay normas que obligan a los distintos organismos a dar transparencia y publicar todo lo que tiene que ver con el régimen de contrataciones administrativas, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. La Corte tiene que dar acceso a la información pública, cumplir como cualquier organismo del Estado cuando se le requiere el acceso a información pública. Obviamente no estamos hablando del acceso a expedientes judiciales que pueden estar en una Claro. etapa en que no están liberados a cualquiera del público, porque hay una investigación penal, o porque hay menores de por medio, o porque se trata de juicios que requieren ser confidenciales porque hay cuestiones que no pueden ser conocidas por terceros. Entonces, bueno, hay excepciones, obviamente. Pero bueno, ese es el panorama. Bueno, eso es lo que hace a la primera parte. Competencia de la justicia federal. Bueno, habiendo explicado más o menos cómo está conformada Corte, Cámara Federal, juzgados de primera instancia, ustedes se tienen que preguntar en qué casos interviene el Poder Judicial. Y eso lo van a encontrar regulado en el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, que es el que fija las reglas de la competencia federal. La competencia federal, usted la tiene que distinguir de lo que tiene que ver con la jurisdicción. La jurisdicción proviene de una palabra en latín que significa jurisdictio, que traducida al castellano, para que entiendan, significa conocer el derecho. O sea, todos los jueces tienen jurisdicción, todos los jueces del Poder Judicial tienen jurisdicción, todos los jueces conocen el derecho y esto no significa que todos los jueces tengan competencia. La competencia es como una especie de división del trabajo que se hace en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del grado.
obviamente que puede haber competencia en razón de las personas también. Entonces, esta división de trabajo que se hace entre los distintos tribunales, cuándo interviene en un caso un tribunal y cuándo no puede intervenir. Eso lo define el artículo 116 y 117 de la Constitución. O sea, la Constitución establece las principales características de la competencia federal, que es de rango constitucional, es inalterable, es contenciosa, lo que tiene que ver con... ¿Qué significa? Que no puede ser... Es contenciosa, tiene que haber un conflicto, los tribunales no evacúan opiniones consultivas, por así decirlo. No operan como órganos consultivos, sino que resuelven un caso concreto. Debe ser actual, no debe de venir abstracto el caso, tiene que tener actualidad. Por eso estas características de la competencia federal son muy importantes porque nos delimitan en qué caso interviene un tribunal y en qué caso no puede hacerlo. En general, la competencia federal, cuando hablamos de razón de la materia, para que ustedes entiendan, materia, identifíquenlo, por ejemplo, con la ley de fondo. Por ejemplo, la creación de un tributo nacional abre la competencia federal en razón de la materia. Todo lo que tiene que ver con esa, digamos, si a nosotros ese tributo nacional que se crea o se modifica, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, bueno, ¿a dónde vamos a ir a cuestionarlo? Se afecta a nuestro derecho. Vamos a ir a un juzgado federal de primera instancia que tenga, obviamente va a ser el competente en razón de la materia. Obviamente habrá que ver después también cómo juegan las reglas en función del territorio, porque si el acto lo emitió un órgano de la Administración Federal de Impuestos que afecta nuestro derecho, pero es en capital, y bueno, obviamente vamos a tener que recurrir al acto administrativo en función de las reglas de la competencia. Habrá que ver si tendremos que ir a litigar a los tribunales de capital o al tribunal del domicilio del contribuyente. Habrá que ver cómo juegan las reglas ahí en función de la competencia. Territorial, digo, en función del territorio. Digamos, tenemos en función de la materia, por ejemplo, una ley de creación de un tributo. Por ejemplo, si estuviéramos cuestionando alguna cláusula de un tratado internacional, entonces todo eso abre la competencia federal. La materia en sí, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de cuestiones vinculadas al Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria. Todas estas cuestiones son, por la materia, cuestiones federales, por lo tanto deberemos ir no a la justicia ordinaria de los tribunales de provincia, sino a la justicia federal. Dijimos materia, territorio, habrá que ver cuál es el órgano judicial de la justicia federal que en función del territorio tiene competencia. En función de las personas también. Las personas, ¿por qué? Porque si uno ve el artículo 116, va a ver que la justicia federal es competente en razón, bueno, ahora no lo voy a leer, pero si uno lee el artículo 116, va a ver que atribuye la competencia federal cuando se demanda, por ejemplo, al Estado Nacional, cuando, por ejemplo, razón de las personas, si demandamos a un ciudadano extranjero o un ciudadano extranjero demanda a un ciudadano argentino, o la competencia federal cuando se habla entre conflictos entre ciudadanos de distintas provincias, todo eso abre la competencia federal. En razón de las personas, por ejemplo, demandamos una entidad de la administración descentralizada del Estado Nacional. Por ejemplo, tenemos un conflicto con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, eso abre la competencia federal en razón de las personas. O, por ejemplo, tenemos un conflicto, salió un móvil de la Policía Federal y, bueno, al ir en persecución de una persona que presuntamente había cometido un delito, nos choca un vehículo a nosotros. Bueno,
obviamente que es un hecho que genera responsabilidad del Estado, pero genera responsabilidad del Estado y la persona, en este caso, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, que es la Policía Federal, abre la competencia federal. Después tenemos la competencia federal en razón del grado. Esta competencia federal en razón del grado es improrrogable. Por ejemplo, una vez dictada la sentencia, como ya les explicaba, de los juzgados de primera instancia, podemos ir en apelación a las cámaras federales, que es el órgano de grado superior que revisa la sentencia de primera instancia. Ahí tenemos competencia en razón del grado. Por ejemplo, materia, territorio, persona, grado. Por eso, en principio, la competencia federal es improrrogable, salvo en razón del territorio, que puede ser consentida. Entonces, estas características tienen que tenerlas claro. Y dejé para el último la competencia originaria de la Corte. La competencia originaria de la Corte se abre cuando es demandada una provincia, o sea, un ciudadano de otra provincia demanda a, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Entonces ahí abre la competencia federal. Por ejemplo, un ciudadano de San Luis demanda a la provincia de Córdoba. Bueno, eso va a la Corte directamente. No pasa por los tribunales de la demanda, el juicio, para que ustedes entiendan, no pasa por los tribunales ni de primera instancia ni las cámaras federales, sino que se tramita de manera completa ante la Corte Suprema. Cónsules, todo lo que tiene que ver, ministros plenipotenciarios, cuando se demandan los estados. Entonces eso abre la competencia originaria, si ustedes van a ver, es sumamente importante que se fijen, si ustedes van a ver el 117, esperen que lo busque porque lo tengo abajo de un libro, perdón. Si ustedes van al 116 y 117, pero particularmente el 117, van a ver lo siguiente. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación. Todos los anteriores que yo les mencioné, en razón de la materia, del territorio, en razón de, en ciertos casos, cuando interviene un ciudadano de una provincia contra otro ciudadano de otra provincia, ahí interviene en grado de apelación. Interviene originariamente, dice, en todos los casos vinculados, embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Eso es lo que dice el artículo 117 que yo les mencionaba. Entonces tengan presente que en ese caso, cuando dice originaria y exclusivamente, el juicio se tramita de manera completa ante la Corte Suprema. En eso se basan las reglas de la competencia federal, que es la que dirime en qué caso interviene un tribunal y en qué caso no puede hacer, declarándose incompetente y remitiendo la causa al tribunal que le corresponde intervenir. Eso es lo que hace la competencia federal. Después viene Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo ya les mencioné que tiene 5 miembros, que las condiciones para ser miembro de la Corte Suprema es tener las mismas condiciones para ser senador, 30 años, 6 años de ejercicio de ciudadanía, y un requisito propio que hace a la idoneidad que establece la Constitución, que es el tener título de abogado y 8 años de ejercicio en la profesión. Y se entiende por ejercicio de la profesión tanto el ejercicio de la profesión liberal como abogado o como miembro de un tribunal, puede ser de un tribunal de provincia, de un tribunal federal de primera instancia, una cámara federal, cualquier tribunal. A eso hace referencia los 8 años de ejercicio. La Corte, en cierta forma, no se divide en salas, actúa de manera plenaria. No se divide en salas. Eso la Corte ya tuvo hace muchos años, cuando hubo una modificación al decreto 1285 que regula el funcionamiento interno de la Corte. La Corte tuvo la oportunidad de declarar la inconstitucionalidad de esa norma que dispone la división en salas para asignar determinada competencia a determinadas vocalías de ese tribunal, porque consideró que la Constitución no lo establecía, y si la Constitución no lo establece, no lo puede establecer una norma de grado inferior, introduciéndose otro poder del Estado
en lo que hace el funcionamiento interno del órgano. Y en esto es correcto. Integración dijimos, los 5 miembros, las características, las atribuciones. Bueno, las atribuciones que yo les mencionaba es la de resolver los conflictos, no solamente resolver conflictos en grado de apelación o de manera originaria, sino también dentro de estos procesos que se someten a su conocimiento, materializará lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que yo ya les explicaré más adelante. Tribunales inferiores. Para ser miembro de los tribunales inferiores, me faltó aclarar este dato, para las cámaras federales se requiere 30 años y 6 años de ejercicio de la profesión. Ser argentino, por ejemplo, naturalizado, y 6 años de ejercicio de la profesión más 30 años. En el caso de las condiciones que se requiere para ser candidato o miembro de los tribunales inferiores federales, de los juzgados federales de primera instancia, se requiere tener 25 años y 4 años de ejercicio. Ser argentino, ciudadano naturalizado, es lo que se exige. Esas son lo que hace las condiciones para llegar al cargo de juez. Obviamente que hay una serie de limitantes, impedimentos. Por ejemplo, los jueces no pueden ejercer el comercio, obvio esto. No pueden ejercer el comercio, no pueden asistir a casinos, a juegos de azar, porque obviamente me parece que hay ahí una regla que queda supeditado, no solamente hay que ser, sino también hay que parecerlo. Entonces, la normativa tiende a proteger la imagen, o sea, más allá de que a lo mejor el juez no está haciendo nada impropio, ni está favoreciendo a nadie, pero bueno, no está bien visto que un juez vaya a casinos, a lugares donde hay juegos de azar. Bueno, me parece que la regla, el impedimento está bien contemplado. Y en lo que hace al ejercicio de actividades comerciales, obviamente está bien, porque los jueces tienen que sostenerse con un sueldo y con una remuneración que paga el Estado, que paga por, digamos, la dedicación plena al cargo. Entonces, es incompatible con el ejercicio de una actividad comercial. Solamente es compatible con el ejercicio de la docencia. Pueden ser docentes, tanto del ciclo en las escuelas, perdón, en las universidades nacionales, pero no podrán ser ni decanos, ni rectores, ni secretarios, no pueden tener un cargo rentado dentro o los cargos electivos dentro de las universidades nacionales. Eso sí, solamente ser docente de grado. Eso con respecto a los tribunales inferiores. Nos queda el Ministerio Público. El Ministerio Público, ustedes saben que es un órgano extrapoder que está contemplado en el artículo 120. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero qué función cumple el Ministerio Público? El Ministerio Público es un órgano bicéfalo. Cuando digo es bicéfalo, porque tiene 2 cabezas. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público Fiscal es el que tiene el dominio de la acción penal pública. ¿Qué significa el dominio de la acción penal pública? El que se encarga de formular la acusación ante los jueces federales con competencia en materia penal. Son los que acusan a las personas por la comisión de los posibles delitos que hayan cometido. Entonces, en la órbita federal, ¿no? Dentro de las reglas de la competencia federal. Y eso es lo que hace el Ministerio Público Fiscal. El otro órgano, el Ministerio Público de la Defensa, es obviamente tutelar los intereses de aquellas personas que son menores, ausentes, o aquellas personas que en las causas penales no tienen medios económicos para solventar el pago de un abogado. Entonces el Estado le provee un abogado que es el defensor público oficial, que no debe ser confundido con el defensor del pueblo. Ojo, el defensor público oficial es un miembro del Ministerio Público que ejerce la defensa técnica en una causa penal. O también interviene ejerciendo la defensa técnica en los juicios civiles, puede plantear una acción de amparo de alguna persona que no tiene medios, que no tiene medios económicos.
Entonces puede plantear una acción de amparo, va a intervenir en la defensa de los intereses de los menores o de los ausentes. Entonces, tener presente esta característica del Ministerio Fiscal, que obviamente está a la cabeza del Ministerio Público Fiscal el Procurador General de la Nación, que actualmente es un cargo que está vacante. Todavía no se ponen de acuerdo. Aparentemente el presidente de la Nación tiene un candidato, que es el doctor Rafecas, que es titular de uno de los juzgados federales de Comodoro Pi. Ahí no sé qué pasa con el pliego del doctor Rafecas, está ahí, si se presenta o no se presenta. Hoy está, si uno lee los diarios, aparentemente la oposición estaría dispuesta a darle acuerdo. Lo que se requiere urgentemente sanear esta situación desde la renuncia de la anterior Procuradora General de la Nación, que era la doctora Gil Carbó. No se ha cubierto la vacante y bueno, esto es una irregularidad. A ver, es una irregularidad en el sentido de que las instituciones no funcionan correctamente. Tiene que estar, digamos, zanjada la discusión, porque en este caso se requieren mayorías especiales. Por ejemplo, para aprobar el pliego del procurador o del defensor general de la nación, que en este caso el defensor está, el procurador tiene que ser propuesto como los miembros de la Corte, propuesto por el presidente ante el Senado, y el Senado le tiene que dar acuerdo con las 2/3 partes de sus miembros presentes. Hay que recurrir a las 2/3 partes, lo que implica no es el quórum propio de una determinada bancada. Se necesita llegar a acuerdos esenciales entre el partido que tiene la mayoría y aquellas minorías que integran el Senado. Por eso está bien lo que la ley establece, que requiere mayorías especiales, porque designar al procurador general ante la Corte Suprema obviamente, no es solamente el procurador ante la Corte Suprema que va a integrar, digamos, los ministerios públicos que tutelan la acción penal pública en el Poder Judicial de la Nación, por la competencia federal, sino también que va a opinar cuando lleguen las causas, que es el custodio de la competencia federal, cuando lleguen las causas de los tribunales superiores de justicia de las distintas provincias. Por eso el rol del procurador no es solamente que se agote la función que cumple en materia penal dentro del Poder Judicial de la Nación y haciendo una mirada muy limitada a lo que pasa en las causas de corrupción, que es importante, yo no lo digo, pero me parece que la función excede mucho más que eso. Por eso esta situación tiene que ser, digamos, rápidamente solucionada, el presidente proponer un candidato, que el Senado lo avale con los acuerdos necesarios y bueno, y tener un procurador, que el funcionamiento de los ministerios públicos funcione correctamente. Eso es lo que hacen los ministerios públicos, que están regulados por dos leyes: el Ministerio Público Fiscal por la 27.148 y el Ministerio Público de la Defensa por la 27.149. Cada uno tiene su propia estructura administrativa, obviamente, que se requiere para ser procurador, obviamente las mismas, el procurador general, las mismas condiciones para ser miembro de la Corte, 30 años, 8 años de ejercicio de la profesión, las mismas condiciones. El senador, obviamente, que son las mismas para ser defensor también. Y después hay toda una estructura que tiene el Ministerio Público Fiscal como de la Defensa, que opera de igual manera ante los propios tribunales inferiores. Cada juzgado federal, por ejemplo, ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, hay un procurador, hay un fiscal federal de primera instancia, como también hay un defensor federal de primera instancia, que operan con esas funciones asignadas por la ley ante los juzgados federales de primera instancia. Esa es la estructura, no solamente del Poder Judicial, sino de los ministerios públicos, que también tienen una importantísima función. No solamente en lo que hace a la acción penal pública, sino también en lo que hace a la defensa de los derechos de los más vulnerables. Después viene forma de designación y remoción de los jueces. Con respecto a la forma de designación y remoción de los jueces,
claramente tengan presente que hay dos situaciones que ustedes tienen que distinguir y que no, digamos, no se parecen, no tienen, digamos, ustedes tienen que saber diferenciarlas correctamente. Todo lo que tiene que ver con la designación de los integrantes de la Corte Suprema y su remoción tiene un sistema propio, que es el de la Constitución de 1853-60. Para ser designado miembro de la Corte, como habíamos hablado al principio, ante la pregunta de su compañera, esto opera con la designación, perdón, con la propuesta que formula del candidato al Poder Ejecutivo Nacional, previamente habiendo cumplido con la publicación de sus antecedentes, el plazo para hacer objeciones y avales de la población en general, se eleva el pliego ante el Senado y el Senado es el que le va a dar acuerdo o no. Pero para darle acuerdo requiere las dos terceras partes. El juicio político es la forma de remoción de los miembros que integran la Corte Suprema. Cámara de Diputados acusa, Senado juzga. Puede tener la accesoria de la imposibilidad de ocupar futuros cargos políticos, ¿no? No solamente la remoción del cargo. Entonces, designación, presidente, acuerdo del Senado con los 2/3, ¿no? Remoción, juicio político, Cámara de Diputados acusa, Senado remueve, 2/3 partes. Procedimiento agravado, mayorías agravadas en el caso de la Corte. Damos vuelta a la página. Designación de los jueces de primera instancia y miembros de las cámaras federales y de los tribunales orales. Acá interviene no solamente el Poder Ejecutivo, sino un nuevo órgano que es producto de la reforma de 1994, que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el que materializa el procedimiento de selección de los candidatos. Tiene la competencia exclusiva de seleccionar los antecedentes y la prueba de oposición de todos los candidatos que se postulan para un determinado cargo de la estructura del Poder Judicial de la Nación. Propone una terna. Esta terna obligatoria, el presidente debe elegir a cualquiera de esos de la terna que le elige, que le propone el Consejo de la Magistratura, elige a uno de esa terna que le propone el Consejo de la Magistratura y eleva al candidato al Senado, quien es el que le tiene que dar acuerdo. Entonces ya acá ustedes ven, es distinto. El procedimiento ya es distinto. Simplemente quería recordar en el 99, también me había olvidado de mencionarles, el 99, 75 inciso 20, que significa que la creación de nuevos juzgados federales lo hace el Congreso de la Nación. Entonces, simplemente dice así, el inciso cuarto del 99 dice, nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. No dice, no fija una mayoría especial como sí la fija el nombramiento para los jueces de la Corte que requiere los 2/3. Acá va con la mayoría absoluta, no hay problema. Pero tengan en cuenta que es una terna vinculante, o sea, el Poder Ejecutivo no se puede apartar de esos 3 candidatos que le propone el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona en este procedimiento, al que se pueden presentar los postulantes a ocupar el cargo de jueces federales, de las cámaras, de vocales de las cámaras federales o de los tribunales orales que juzgan en materia criminal.
Así que tengan en cuenta cómo funciona todo lo que tiene que ver con la designación de los jueces federales de los tribunales inferiores. Jueces de primera instancia, miembros vocales de las cámaras federales de apelaciones, vocales de los tribunales orales de la Cámara Federal de Casación Penal. Esos vocales lo designa, digamos, lo designa el presidente ante la terna vinculante que le propone el Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado. Procedimiento de designación. Procedimiento de remoción. El procedimiento de remoción de los miembros de los tribunales inferiores ante el mal desempeño de sus funciones, la comisión de un delito criminal, implica que el procedimiento de remoción se abre con la denuncia que formula el Consejo de la Magistratura a través de la decisión del plenario ante el jury, que dispone la apertura del jury de enjuiciamiento. El jury de enjuiciamiento es un procedimiento constitucional especial que se abre en cada caso en concreto y que está estipulado en el artículo 115. El 115, ustedes lo van a ver, los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Así que tener presente 7 miembros, son los que entre legisladores, miembros del Congreso y abogados que integran el Consejo, el jury de enjuiciamiento, que es el órgano encargado de llevar adelante el procedimiento de remoción. Jueces de la Corte Suprema, juicio político. Tribunales inferiores, jury de enjuiciamiento, artículo 115. Producto de la reforma de 1994, lo que se tuvo como objetivo primordial para lo que tiene que ver despegar el procedimiento de selección de los magistrados inferiores era que el requisito de la idoneidad estuviera cubierto con un procedimiento de selección transparente que se llevara adelante por un órgano técnico, en donde no estuviera solamente en juego la discrecionalidad política para seleccionar un solo candidato, sino que se intervenga con otros miembros del Poder Judicial, miembros de los colegios de abogados, miembros del ámbito académico, de las facultades de Derecho, que bueno, que van a traer un poco de, por lo menos, garantizar que el requisito de la idoneidad del candidato seleccionado en esa terna vinculante, y bueno, mucho mejor que dejarlo sometido a la mera discrecionalidad del presidente de turno. Entonces me parece que en eso ha mejorado. Hay otras cuestiones por ahí que corregir, como que hay muchas ternas que han sido elevadas al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo por ahí no elige a ninguno de la terna, vaya a saber por qué razón no lo elige, a lo mejor no está a gusto con los candidatos que lo han elegido, pero bueno, su función es elegir a alguno para que después el Senado le dé acuerdo o no, y se cierre el ciclo del procedimiento de selección. Pero bueno, quizás ahí la norma constitucional dejó un vacío en donde debió fijar un plazo para que el Poder Ejecutivo se despida, bajo responsabilidad política, ¿no? Entonces, por eso me parece que ahí hay una cuestión que la norma constitucional, en el 114, quedó, digamos, renga, le faltó ese detalle. Pero bueno. Profe, y en estos casos que el Ejecutivo no decide en alguno de los candidatos, ¿qué se hace para que la justicia siga funcionando? Lo que pasa es que bueno, queda vacante, digamos, se por dividen supuesto, en otros. Hay herramientas. Por ejemplo, si se produciera una vacante, te doy ejemplo para que te ubique. En Córdoba hay 3 juzgados federales. 3 juzgados federales de primera instancia. Ponele que se jubilara el doctor Busto Fierro, que ya está cerca de la edad de jubilación, entonces se jubila. Queda vacante ese juzgado. Te una pregunta, pero bueno, hasta que se materialice el concurso, ¿qué pasa? El juzgado tiene que seguir funcionando. Las causas siguen. Bueno, hay una ley de subrogancias que establece que el juzgado
de la persona que quedó vacante, el juzgado a cargo de la persona que se jubiló y está vacante, debe ser suplido por los otros jueces de la misma circunscripción territorial y de mayor cercanía. ¿Se entiende? Claro. Entonces, un juez va a estar a cargo de dos juzgados. Y bueno, a veces no es lo mejor, porque No, recién... porque las causas se demoran, de hecho uno constantemente escucha justamente esto, ¿no? La cantidad de causas que no prosperan porque no hay cómo cubrir eh, vacantes. Es un Y, problema, y no hay es un una problema grave, te fecha digo. o un plazo que se le imponga al Ejecutivo para que decida. Lo que pasa es que no está contemplado en la Constitución, no hay un Claro, plazo. O sea, lo que puede hacer la ciudadanía es peticionarle a las exigirlo, autoridades claro, para que se exigirlo. activa y designe. O sea, quienes son las fuerzas vivas de la comunidad deberán pedirle al presidente de la nación que designe. O sea, que elija y eleve la terna al Senado. Pero bueno, no queda otra, no hay otra forma. El procedimiento o que se materialice rápidamente el procedimiento de selección ante el Consejo de la Magistratura, porque por ahí hace poquito falleció uno de los vocales de la Cámara Federal de Córdoba, ¿no? De la Sala B. Hoy casualmente salió la apertura del concurso para todos aquellos que se quieran inscribir como aspirantes a cubrir la vocalía en la Cámara Federal de Córdoba por el fallecimiento del doctor Rueda. Bueno, ahora habrá que, mientras tanto, se cubre con un vocal de la otra sala. ¿Se Claro, entiende? Como tiene dos salas la Cámara Federal de 3 vocales cada una, bueno, ante el fallecimiento de uno, se cubre con un vocal de la otra sala. ¿Se entiende? claro. Igual que O en los sea, tribunales orales, el tribunal oral 1 y 2, y el un 3 también. vocal cubriría la demanda de 2 puestos. Claro, a ver, pero porque ¿qué pasa? Antiguamente se utilizaba una lista de conjueces propuesta por el Colegio de Abogados, que eran un listado de abogados de renombre, prestigiosos, pero y que se los designaba como conjueces para intervenir en ese tipo de causas. Lo que pasa que la ley tenía un defecto porque no intervenía ninguno de los tres órganos que son los que dan los acuerdos para designar un juez. Entonces, cualquier juez interino, por así decirlo, o transitorio, tiene que pasar por los tres órganos de selección: Consejo de la Magistratura, Poder Claro, y no Ejecutivo. dejarlo a un órgano de Entonces, colegiatura. el listado de conjueces tiene que, digamos, para cada circunscripción territorial, tiene que salir del colegio perdón, del Consejo de la Magistratura, pasar al Poder Ejecutivo y al Senado. Una vez que se cumple con ese requisito, están listas las listas, está listo y completo la lista de conjueces que pueden designarse. De hecho, ocurre muchas veces en tribunales federales que están alejados de los centros, están las máximas autoridades, como la Cámara Federal, por ejemplo. A veces se designa un abogado que ha pasado de esta lista de conjueces para cubrir la vacante. Es un mecanismo transitorio, mientras se sustancia el concurso para cubrir la vacante. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, que debería ser transitorio, que debería ser hasta cubrir la vacante, pero se entiende. Hay jueces que llevan años. Sí, sí, sí. Bueno, y no es saludable para cualquier sistema constitucional o para cualquier país digamos, la cobertura de los cargos se demore en exceso, porque genera este problema, que la gente, la última garantía de protección de la libertad y de la seguridad siempre va a ser el Poder Judicial. Entonces, hay que tener presente que es sumamente importante tener siempre cubiertas las vacantes en tiempo y forma para que los ciudadanos se sientan
tengan la paz de espíritu y puedan descansar tranquilos sabiendo que pueden acudir ante el juez que deberá atender su conflicto y resolver lo que el derecho corresponda, pero ser un juez, el juez de la nación, el juez que la Constitución establece, que es el que corresponde para intervenir en ese caso. Y no un juez que, bueno, que está por esas circunstancias transitoriamente ante un mecanismo que está establecido para cubrir esta transitoriedad mientras se sustancia el concurso. Pero bueno, lamentablemente es un problema que no lo vamos a agotar en esta clase porque se No. repite recurrentemente y No, ustedes pero lo van a está bueno ver. saber que como ciudadanos es la única instancia en la que podemos participar activamente exigiendo que se cubra justamente esa vacante, Y porque las sí, otras instancias no participamos desde un rol de ciudadano, pero sí sí en participamos, a esta ver, sí participamos participamos. indirectamente con la elección que hacemos de nuestros representantes. No, ahí elegimos directamente. Claro, Donde participamos indirectamente es en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado, que es el que lleva adelante el procedimiento de selección. Actualmente tiene 13 miembros, producto de que la última reforma que se emitió durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue declarada inconstitucional por la Corte en el caso Rizzo. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura queda librado a lo que la ley reglamentaria disponga, pero tiene que estar integrado con jueces, abogados y miembros del ámbito académico, en un equilibrio, por así decirlo. Entonces, que no prevalezca los miembros del ámbito político, o sea, los legisladores, por sobre los del ámbito técnico, que son los jueces y abogados. Entonces, tiene que haber un equilibrio de fuerzas ahí, entre los miembros del Congreso, que los delegados del Congreso para integrar el Consejo de la Magistratura y los del Poder Ejecutivo respecto a jueces, abogados y miembros del ámbito académico. Hoy tiene 13 miembros, pero en la última reforma que dispuso, digamos la 26080, fue declarada inconstitucional porque amplió a 6 el miembro de uno que tiene actualmente, a 6 los miembros del ámbito académico, lo cual desnivelaba, porque si bien los miembros desbalanceo. del ámbito académico integran el Consejo, no son el principal soporte en la toma de decisiones del Consejo de la Magistratura. Si uno lo lee, el 114, ustedes van a ver, dice, será integrado, dice, digamos, se procura el equilibrio de la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, senadores, diputados y miembros del Poder Claro. Ejecutivo, y de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Punto. Será integrado a sí mismo por otras personas del ámbito académico científico. O sea, no los pone en el mismo nivel que los otros, a los del ámbito académico. Entonces, ahí la reforma fue declarada inconstitucional porque ese desequilibrio, y bueno, obviamente, y porque sometía, entre otras cosas, a la elección popular para integrar el Consejo de la Magistratura. Todos los jueces se tenían que postular para integrar el Consejo de la Claro, eso me Magistratura a través de acuerdo. un partido político, lo cual era manifiestamente inconstitucional, porque los jueces que integran el Consejo de la Magistratura son representantes de su estamento, del estamento de los jueces, no del cuerpo electoral, Claro. del estamento de los jueces. Y los abogados son representantes del estamento de los abogados, no del cuerpo electoral de todos los ciudadanos. Entonces, a ver, el sistema de elección de los miembros que componen, de los 3 miembros del Poder Judicial que integran el Consejo de la Magistratura, es a través del voto que hacen los jueces para elegir a quiénes serán sus candidatos que lo integren, dos por la mayoría y una por la minoría. Igual que los abogados.
En cambio, los miembros del ámbito político, ¿cuáles son? Senadores y diputados, y un miembro del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí Sí, hay de cuestión. algún modo la ciudadanía le da un voto de confianza al Poder Ustedes, Judicial de que en todas sus instancias y en todas sus elecciones va a respetar justamente la claro, Constitución, que porque no es el ustedes, mismo voto de confianza que se le da al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, porque a ese lo elegimos. claro. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Eh, no tiene que haber prevalecencia de los integrantes del ámbito político por solo los integrantes del estamento técnico, pero bueno, tiene que haber un equilibrio, lo que dice el artículo. A Claro. veces es difícil en una ley buscar este equilibrio, pero bueno, en la última reforma quedó desequilibrada, por lo tanto volvimos a la composición anterior porque fue declarada inconstitucional. Entonces no rige, se entiende la última reforma. Quedamos con la anterior reforma que tiene a 13 miembros. Digamos, 3 son los jueces del Poder Judicial de la Nación, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, como yo les decía, 6 legisladores, 3 de cada cámara, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y un representante del Poder Ejecutivo. Si ustedes ven ahí, Participan todos. pero lo que pasa es que ustedes vean, tienen 3 legisladores por el Senado, 3 por la Cámara de Diputados y 1 que es el del Poder Ejecutivo. Ahí tienen 7 de los 13. Ya ahí es como que se balancea un poco, pero bueno, así Sí, está. pero tenemos en cuenta, si se quiere, que el poder ejecutivo y legislativo son poderes separados, independientemente de que, Sí, sí, sí. entonces, Entonces, desde no esa solamente, óptica, bueno, tal vez estaría balanceado. lo que pasa es que son órganos, imagínense que cuando se creó el Consejo de la Magistratura, la primera ley disponía que tenía 20 miembros y lo presidía el presidente de la Corte. Y era muy difícil Y sí, lograr los acuerdos básicos para designar las ternas. Imagínense el funcionamiento de un órgano que tiene 20 miembros, el plenario de ese órgano, para tomar decisiones sobre sí, no, presupuestos, estaríamos 20 años ternas, para decidir eternamente algo. discutiendo. Y sí, Entonces había que hacer algo, redujeron la cantidad de miembros, lo llevaron a 13 y bueno, esa es la que está funcionando con todos sus defectos, pero funciona. Y cuando se lo intentó modificar, la modificación no fue beneficiosa, no era para mejorar, sino lo que hizo fue lograr desbalancear y generar toda una cuestión que tenía que ver con digamos, cómo se proponían los candidatos, que directamente, si los miembros del estamento de los jueces se tenían que proponer por el voto popular, había una palmaria, digamos, prevalecencia de los miembros del ámbito de la elección popular. Entonces, el estamento técnico sí, quedaba, sí, si se quiere, el juez iba a tener que participar de un juego de candidatura política que no es la lo cual función está que mal. tiene un juez, tal cual, Y tal aparte cual. había hecho una modificación al tema de lo que tiene que ver con las mayorías necesarias para iniciar el procedimiento de remoción, que tiene que ver con los 2 tercios. Había pasado mayoría absoluta y eso también fue declarado inconstitucional. Entonces, la ley tocó distintos aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que, bueno, obviamente que participa, que tiene que ver con el procedimiento de selección de los jueces, que lo llevó a ser declarado inconstitucional en la causa Rizzo. Por eso tengan presente que si ustedes entran a Infolec y buscan la ley que regula el Consejo de la Magistratura, le va a aparecer una leyenda que dice fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Nación en la causa Rizzo. Porque, ¿qué pasa? Porque si no van a entrar en una situación, la ley está vigente, sí, pero fue declarada inconstitucional. Hoy, el funcionamiento del Consejo en la realidad, en lo concreto, funciona con 13 miembros. Entonces, tengamos presente esa situación. Vamos a seguir adelante. Dentro del Consejo de la Magistratura también tenemos lo que se denomina distintas comisiones. Una comisión que funciona en la Escuela Judicial, que es lo que tiene que ver con la capacitación de los jueces y del personal que integran los distintos tribunales federales.
tiene una comisión de reglamento y una comisión de administración, obviamente. Puede dictar su propio reglamento interno del Consejo de la Magistratura. Y es el que se encarga, como yo les dije, de iniciar el procedimiento de remoción. Tiene una comisión de acusación ante el jury de enjuiciamiento. Entonces, el que abre el procedimiento del jury de enjuiciamiento. Así que tengan presente esa situación. Independencia del Poder Judicial. Si ustedes van al artículo 110 de la Constitución, los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por su servicio una compensación que determine la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan en sus funciones. ¿Qué significa? Esto es lo que se conoce como garantía de la independencia del Poder Judicial. O sea, no puede haber presiones externas de ninguno de los otros poderes disminuyendo las remuneraciones de los magistrados para obtener algún tipo de influencia en el tipo de fallo que pudiera dictar algún tribunal. Por eso es la garantía. Digamos, las remuneraciones tienen que ver con eso. No solamente que le permita estar tranquilo a la hora de resolver las distintas causas que tienen los jueces sometidas a su conocimiento, sino con respecto a la garantía de independencia respecto a los otros poderes, ejecutivo y legislativo, cuando hacen el control de sus actos en una causa concreta, ¿no? Y porque obviamente, y porque los jueces, una vez que son designados, duran en sus cargos mientras gocen de buena conducta y obviamente no cometan ningún delito, y recibieran por su servicio una compensación. Buena conducta, o sea, ¿qué tiene que ver? Que, digamos, desplieguen su actividad de manera correcta, lleven adelante la tramitación de los distintos procesos judiciales sometidos a su conocimiento en tiempo y forma, digamos, en buen orden dentro de lo que es la estructura administrativa de su juzgado. Los procedimientos de denuncias no tienen que ser por lo que resuelven los jueces. Si los jueces resuelven conforme derecho, o puede ser por una interpretación del derecho que hacen los jueces no pueden ser juzgados por lo que dicen las sentencias. ¿Se entiende? Salvo que hayan cometido un ilícito y que, bueno, la sentencia lo encubra, porque puede haber algún caso de algún juez corrupto, obviamente lo hay, y seguir insistiendo, porque son personas de carne y hueso y que cumplen una determinada función, y para eso están los mecanismos de remoción que permiten, ante alguna irregularidad que cometa algún magistrado, habilitar el procedimiento de remoción mediante el jury de enjuiciamiento. Por eso les dije que la garantía de inamovilidad hoy se ha visto matizada, porque algunos dicen que con el fallo Fait se había declarado la inconstitucionalidad, en el caso de Fait, del artículo 99, inciso cuarto, en donde dice que una vez que el juez cumple 75 años, requiere un nuevo acuerdo, porque eso no había estado en el núcleo de coincidencias básicas que había generado y posibilitado la última reforma constitucional de 1994. Bueno, una gran discusión si eso afectaba la inamovilidad o era una pauta temporal que tenía que ver con evitar que la persona, y por el paso del tiempo, va perdiendo sus calidades, ¿no? Porque una persona de 75 años a veces no es la misma que cuando llegó a la función. No es lo mismo que una persona de 50, de 60 años, que está en la plenitud en lo que hace a el conocimiento, experiencia, todo lo que le puede dar a un tribunal resolviendo los distintos procesos que se someten a su conocimiento. Entonces, esta pauta de 75 años en la causa Fait fue declarada inconstitucional. Hay otras razones que
porque Fait había jurado con anterioridad la Constitución del 94, entonces por ahí había una discusión si se le aplicaba o no a Fait el artículo 99, inciso cuarto. Bueno, la Corte decidió declarar inconstitucional la causa Fait. Pasado el tiempo, ante una nueva causa judicial y con una nueva integración en la Corte Suprema, esta cambia el enfoque y en la causa Schifrin sostiene que, digamos, si no hay una manifiesta exacerbación o extralimitación de la función de una convención, de lo que resuelve una convención constituyente, si no hay un apartamiento del mandato otorgado por el Congreso para modificar o incorporar una norma a la Constitución, no es el Poder Judicial el que tiene que, digamos, que juzgar la actuación de una convención constituyente y las normas que incorpora. Nunca un poder constituido puede revisar la actuación, no se extralimita de un poder constituyente. Esa sería la nueva, digamos, el nuevo fundamento que se esgrimió. Quieren que les diga, porque eso es importante, quería leérselo. Dice, lo que se debe entender por inamovilidad del cargo es la premisa es una limitación temporal que permite la evaluación constante de su desempeño, compatible con el espíritu del régimen democrático. La segunda considera que la independencia se garantiza sin un límite temporal. A ver, esta discusión del 110, si el 99, inciso cuarto, afecta la garantía de inamovilidad en el cargo del 110, me parece que hay que hacer un juego armónico entre el 99, inciso cuarto, en donde dice que una vez cumplidos los 75 años se debe requerir un nuevo acuerdo. No le está diciendo que cesa al juez, le está pidiendo que cumpla con un trámite constitucional nuevo de requerir un nuevo acuerdo, no pasar por un procedimiento de selección nuevo, sino requerir un nuevo acuerdo del Poder Ejecutivo ante el Senado, nada más. Me parece que podríamos decir que en esta causa Schifrin se dispuso eso y no me parece que sea inconstitucional. Después viene todo lo que tiene que ver con el tema de las remuneraciones de los jueces y lo que tiene que ver con una gran discusión que hubo tiempo atrás con respecto al pago del impuesto a las ganancias. Que hoy en el Poder Judicial esa discusión se ha zanjado de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Se dictó una nueva ley en donde la nueva ley obviamente dispone que a partir del momento que se sancionó, todos los postulantes, las nuevas designaciones de magistrados a partir de esas sanciones, de esa modificación al impuesto a la ganancia, tendrán que abonar el impuesto a la ganancia, porque antiguamente la Corte había declarado que la imposición del impuesto a las ganancias sobre los miembros del Poder Judicial no era constitucional porque afectaba la remuneración. Esto no significa que los jueces no paguen tributos sobre los bienes personales, sobre otro tipo de, las empresas que tengan, a ver, los bienes que tengan, que las tengan con anterioridad a ser designados, van a tener que pagar los correspondientes impuestos, sean bienes personales, los tributos que corresponden sobre los inmuebles que tienen, sobre los vehículos que tienen. Bueno, obviamente, acá estamos haciendo referencia a un puntual tributo que es el impuesto a las ganancias, que podía considerarse que afectaba la remuneración de los jueces. Una vieja acordada de la Corte dispuso eso. Hoy hay una ley en donde ya casi todos los miembros del Poder Judicial, no digo la mayoría, por ejemplo, el nuevo vocal de la Corte Suprema que ingrese va a pagar impuestos a las ganancias. O sea, a medida que se va renovando, está produciéndose este recambio de que todos los nuevos miembros del Poder Judicial están pagando el impuesto a las ganancias. Y van a quedar muy pocos sin hacerlo, como ocurrió en Estados Unidos, hasta que todo el mundo cumpla con la manda de la ley que dispone de pagar el impuesto a las ganancias. Esto es una discusión saldada. Había algunos que consideraban que afectaba el 110
Bueno, hoy se interpreta que ya no. Entonces esperemos que se mantenga y que la interpretación sea pacífica de los tribunales. Dijimos remuneraciones, independencia, nos queda incompatibilidades, es lo que yo ya les mencioné, que no pueden ir a los casinos, que no pueden ejercer el comercio, digamos, no pueden ejercer actividades políticas, es obvio. O sea, la reglamentación de la función que ejercen los distintos magistrados del Fuero Federal se lo impide. Y también, obviamente, que lo único que podrían hacer es el ejercicio de la docencia universitaria. Último punto, así lo dejo descansar. Supremacía constitucional. Por la supremacía constitucional podríamos considerar que es la ausencia de subordinación jurídica a otro poder. Entonces, como el Estado es soberano, no reconoce otro poder por encima de él, es soberano cuando dicta su propia constitución. Esta supremacía constitucional hace que el Estado, al dictar su propia constitución, establecer los distintos órganos que componen el Estado, constitucional, república democrática como la nuestra y federal, establece que el Poder Judicial es el que controla la constitucionalidad de los actos que se emitan por los otros dos poderes. Entonces, a eso hace referencia. Y por ahí esto surgió, por así decirlo, esta garantía de la supremacía constitucional, que es la función primordial que tienen los jueces, asignada, surgió de un viejo fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es Marbury versus Madison, en el año 1803, y que en nuestro país se materializó en 18, ya les digo exactamente, no me quiero equivocar, el caso Sojo, no me quiero equivocar con Sojo, yo les digo, que Sojo se dio, no lo tengo acá, porque es 1008 y algo. 1803 y yo no sé si en 1883 fue el caso Sojo, en donde se planteó la misma situación y la Corte tuvo ahí la oportunidad de tomar las enseñanzas de Marbury versus Madison, en donde se diseñó lo que es la función primordial que tienen los jueces de ejercer el control de constitucionalidad de las normas que emite tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, en donde es la función primordial en una causa concreta, sometida al conocimiento de un juez, que si hay una norma del Congreso que a una parte le afecta y vulnera la Constitución, el juez puede declararla inválida, ineficaz, y eso lo hace declarándola inconstitucional a la norma. Le mencioné Marbury versus Madison, que es un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que en nuestra Corte se dio por primera vez en la causa Sojo. Y obviamente tenemos que tener presente todo lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad, todo lo que juega a través de la supremacía constitucional, cómo juega el orden de jerarquía de las normas. Porque hasta antes de la reforma del 94, en donde incorporó los incisos el 75, incisos 22 y 24, antes no se tenía muy en claro cómo era la prelación jerárquica y a veces había posturas que era el monismo y el dualismo. Si nos enrolábamos en el dualismo, todo el orden jurídico internacional no era reconocido, no tenía injerencia o validez dentro de nuestro país hasta que una norma le incorporara como válida a nuestro país. O sea, la ratificación de un tratado por una ley. El monismo sostiene que conviven el orden nacional, digamos, el orden normativo nacional con el orden del normativo supranacional. Pero esta discusión quedó zanjada con la incorporación de los tratados de derechos humanos en el 75, inciso 22, y en el 75, inciso 24 de los tratados de comercio, de los demás tratados, en donde se dispone expresamente que las normas de los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes. Entonces ya Constitución, Tratado de Derechos Humanos,
los demás tratados, pueden ser comerciales, el acuerdo con la Santa Sede, abajo las leyes, abajo los reglamentos que emite el Poder Ejecutivo, las distintas reparticiones descentralizadas de la administración pública, resoluciones, por ejemplo AFIP, que emite muchas resoluciones reglamentarias de la ley de procedimiento administrativo, de los distintos tributos. Entonces, tienen que respetar este orden jerárquico superior. ¿Y qué es el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es evaluar por un juez en una causa en concreto si esa norma que está cuestionada vulnera el orden jurídico superior, como es la Constitución o alguna norma de un tratado de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional. O si la norma vulnera una cláusula de algún tratado comercial que es de rango superior. Ese control de constitucionalidad debe ser ejercido por los jueces en causa concreta. ¿Cómo se materializa este control de constitucionalidad? Hay tres sistemas. El control, digamos, administrativo, todo lo que tiene que ver con un control político, en donde se utiliza en Francia, en donde hay un órgano, en donde, digamos, la integración puede provenir de personas que pueden ser expresidentes, pueden provenir de otro ámbito, las personas que lo integran. Operan como legisladores negativos, dicen esta cláusula, esta norma vale o no vale. ¿Es válida o no válida? Se opone la Constitución, no se opone la Constitución, es inoportuna, también lo puede hacer. Y los otros dos sistemas tienen que ver con un control a través de órganos técnicos pertenecientes al Poder Judicial. Puede ser un control difuso, como es el que tiene en nuestro país, que todos los jueces tienen la facultad de ejercer el control de constitucionalidad. O el control concentrado de constitucionalidad, en donde un órgano, es el Tribunal Constitucional, que tienen muchos países, España, por ejemplo, en donde se le asigna esta función a ese órgano específico. Entonces, es ese órgano el único encargado de determinar si una norma es inconstitucional. El alcance no va a ser para esa causa en contra, sino va a tener efecto erga omnes, sino que la norma no va a poder ser aplicada en ningún caso. Eso es lo que hace el control de constitucionalidad. Y el control de convencionalidad es una evolución posterior generada después de la reforma del 94, en donde la Corte Suprema, a través del fallo Rodríguez Pereira, sostuvo que todos los jueces de la República Argentina no solamente están obligados a generar y obligatoriamente están obligados a realizar el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad. ¿Y qué significa el control de convencionalidad? Es una evolución del control de constitucionalidad, significa verificar si en esa causa concreta hay alguna violación de los tratados con jerarquía constitucional a que la República Argentina ha ratificado. Los tratados de derechos humanos, entonces, obligan a la Argentina, como ya lo ha dicho la Corte en Mejía contra Sofovich, y por lo tanto es obligación de la Corte y es obligación de los distintos tribunales generar y evaluar el control no solamente de constitucionalidad, sino de convencionalidad. Terminamos control de constitucionalidad, de convencionalidad. Dos palabras sobre el recurso extraordinario. El recurso extraordinario es una herramienta procesal que permite, está contemplado en el artículo 14 de la Ley 48, que le permite a las distintas partes afectadas por una sentencia dictada por una Cámara Federal o por un Tribunal Superior de Provincia, ante la sentencia que lo afecta, acudir para la revisión de la misma ante la Corte Suprema, en las condiciones que se fijan ahí. Simplemente eso. Es la posibilidad de otorgarle la competencia a la Corte Suprema para revisar la sentencia de los máximos tribunales de provincia o de las cámaras federales, o de la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces, esta herramienta es la que sirve para la revisión. Y si hay una denegatoria por parte de estos organismos, de estos órganos inferiores a la Corte, podemos ir en queja ante el recurso denegado. Con esto cierro Poder Judicial. Así que, bueno,
siguen la semana que viene con, creo que es con el profesor Bustamante, así que, y bueno, y me comprometo a cumplirle con lo que me pidieron los alumnos de distancia. Así que perdón por la extensión, pero bueno, con esto cerramos el Poder Judicial. Así que tengan buenas noches, y me Gracias, despido. profe. Nos vemos. Gracias, profe.